tal? Buenos días. Bienvenidos a la primera emisión de Costa Rica Noticias. Hoy jueves 7 de enero del 2021. Les saluda la periodista Elki Méndez. Recordarles que ustedes pueden hacer sus comentarios y seguirnos a través de nuestras plataformas en Facebook, Sinar Costa Rica Noticias, y en Twitter, @Sinar Noticias. Vamos de inmediato a conocer nuestros titulares. Ante el anuncio del gobierno sobre posibles nuevos impuestos y la reunión con el Fondo Monetario Internacional, el Grupo Social Rescate Nacional y los sindicatos anunciaron que preparan manifestaciones. Pandemia provoca una situación económica compleja para las familias que viven en el país. 77% de ellas han realizado ajustes en las compras del hogar. En los deportes, a falta de una semana para que inicie el próximo campeonato, la Liga aparece como el principal favorito para pelear por el trofeo del fútbol de la Primera División. Congreso de Estados Unidos suspendió de emergencia una sesión destinada a certificar la victoria electoral de Joe Biden, luego de que partidarios del presidente saliente Donald Trump irrumpieran en el Capitolio. Ante el anuncio que hizo el gobierno sobre la propuesta de posibles nuevos impuestos y la reunión con el Fondo Monetario Internacional, el Grupo Social Rescate Nacional y los sindicatos anunciaron que preparan nuevas manifestaciones. Durante una reunión en Casa Presidencial, las ministras de la Presidencia, Yanina Dinarte, y de Planificación, Pilar Garrido, le propusieron a los jefes de fracción y a algunos diputados independientes la ruta del proceso de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que comenzará este lunes en busca de la estabilidad macroeconómica del país. Según las jerarcas, hay 3 proyectos que están en la agenda legislativa: el de empleo público, reducción de la deuda política, premios de lotería y el proyecto de ley de exoneraciones. También aseguraron que presentarán el proyecto de renta global y uno de tributos a casa de lujos que sustituiría el actual. Precisamente sobre este tema, el dirigente de Rescate Nacional dijo que el gobierno se empeña una vez más en imponer en la Asamblea Legislativa los proyectos de ley que el pueblo ha adversado. Pero lo más grave es que pretende imponer las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional usando los métodos perversos del gobierno, hacerlo por debajo de la mesa, donde el pueblo de Costa Rica, incluso ni los diputados, conocen los alcances de esa negociación. El Movimiento Rescate Nacional exige transparencia y claridad, que den a conocer qué es lo que están cocinando por debajo de la mesa. En este momento trabajamos por la unidad del movimiento social. Esta lucha no es una lucha simplemente de Rescate Nacional, es de todo aquel grupo, organización costarricense que sea patriota. Asimismo, los sindicatos señalaron que se oponen a más impuestos y que regresarán a las calles, pues se oponen al préstamo por $1.750 millones con el Fondo Monetario Internacional. No más impuestos. No se debe subir ni un punto el IVA. No aceptamos el impuesto al salario escolar. Y si se trata de ingresos frescos para el déficit fiscal, el gobierno tiene alternativas: un impuesto solidario a las zonas francas, establecer la renta mundial, un impuesto especial para las megafortunas, los grandes capitales, como lo pide el mismo Banco Mundial y el mismo FMI, y además se puede establecer impuesto a las transacciones financiero-bancarias, pero como está conceptuado originalmente. Es preocupante la posición del Ejecutivo con relación al plan para negociar con el Fondo Monetario Internacional, porque solamente están midiendo 2 aristas, ingresos y gastos, sin ver el tercer pilar de la economía, que tiene que ver con la reactivación económica, y yo diría que más que todo la reconstrucción de todo el tejido productivo de nuestro país. Porque si vemos solamente el tema del gasto y ya hay un adelantamiento de criterio del 1,5% de reducción de gastos en términos porcentuales, esto significa un debilitamiento de programas sociales.
Por su parte, el economista Daniel Zúcar señaló que es urgente que el gobierno reduzca el gasto público y también que busque primero un consenso con la Asamblea Legislativa y la sociedad civil. Esa propuesta también tiene que estar basada en normalizar y armonizar la ley de empleo público, que viene, por supuesto, a ponerle un poquito de orden hacia la nómina que hoy en día presenta desórdenes en las 320 instituciones que tenemos en nuestras finanzas públicas. Por el otro lado, también deberíamos estar unificando las rentas de capital y, por supuesto, hacerle bastante caso a todas aquellas propuestas que salieron de las mesas de diálogo, que, si bien es cierto, pudieran haber sido mucho más impactantes hacia el déficit fiscal. Por lo menos hay una hoja de ruta marcada en un consenso importante entre diferentes ideologías y aristas y actores importantes de Costa Rica. Entre tanto, en la Cámara de Comercio aseguraron que pensar a inicios de año en nuevos impuestos va a afectar a la formalidad empresarial y es un incentivo a la informalidad. Hoy los datos de empleo nos arrojan una recuperación, sí, del empleo informal, pero el empleo formal sigue presentando disminuciones importantes. Y es que la única salida que tienen los costarricenses hoy es recurrir a la informalidad para sostenerse. Pensar en mayores trabas, en más impuestos, es empujar a más costarricenses a la informalidad. Esta informalidad que afectará la recaudación de impuestos, afectará la seguridad social del país. El llamado que hace la Cámara de Comercio al inicio del año 2021 es a pensar en las personas, en pensar en los ciudadanos, y no pensar en más impuestos, en no cargar más a las personas y no cargar más a la empresa con nuevos impuestos. Para el representante de la Oficina del Consumidor Financiero, el impuesto a las transacciones bancarias es cruel para las finanzas de las personas con menos recursos económicos. Porque es un impuesto muy fácilmente trasladable a través de la cadena de producción. Posiblemente un impuesto a las casas de lujo es un impuesto que va más directo a las personas de mayor riqueza. El impuesto, un incremento del IVA, podría tener un efecto bastante rápido porque es un impuesto que ya está implementado, pero claramente podría tener también un impacto para las personas de menos recursos. Y finalmente, el de la renta global, que pareciera ser una figura que tiene sentido, pero no es tan fácilmente implementable. Va a tener que requerir una serie de ajustes en los procesos operativos del Ministerio de Hacienda. En la reunión, las jerarcas conversaron con las jefaturas de fracción sobre la necesidad de construir alternativas adicionales para generar ingresos suficientes y progresivos, lo cual permitiría completar la propuesta para el FMI, con ello enfrentar el impacto fiscal causado por la pandemia. El jerarca de CONAPE advierte que, de concretarse la venta de esta cartera al Banco Popular, se verían obligados a reducir la colocación de créditos. Una de las propuestas del gobierno para negociar con el Fondo Monetario Internacional a partir del próximo 11 de enero es un proyecto de ley para vender la cartera de créditos de CONAPE al Banco Popular. Eso preocupa al jerarca de la institución, Efraín Miranda, quien aseguró que, de concretarse la venta, CONAPE tendría que reducir la colocación de créditos a 10.000 millones. Además, solo podrían financiar a 1.449 estudiantes y no a los 3.777, como se hace actualmente. Sobre ese asunto, como es un asunto externo a CONAPE, se está dilucidando en un ambiente externo a CONAPE. La posición de la institución, de acuerdo a lo que se estableció en la mesa de diálogo, cuando se determinó aprobar esto, tiene que ser dado por el Consejo Directivo de CONAPE y en su momento el Consejo se pronunciará. Entonces, esperemos. Nosotros anteriormente nos habíamos anunciado sobre el impacto que tendría esto en CONAPE. Nosotros, digo yo, la administración de CONAPE, pero la posición de CONAPE la dará en su momento el Consejo Directivo, que es lo que corresponde. Para este 2021, CONAPE cuenta con 26.000 millones de colones para la colocación de créditos, de los que aún quedan disponibles cerca de 17.000 millones. La mayoría de las solicitudes de crédito se hicieron en carreras de las ciencias de la salud, seguido de las ciencias sociales, ingenierías y educación. Sobre ese asunto ya se habló obviamente en la conferencia de prensa anterior, pero implicaría que CONAPE se vería limitado para atender la demanda de crédito a los sectores más necesitados. Y, por ejemplo, de los 26.000 millones de colones que tenemos planeado para este año,
CONAPE solo podría colocar 10 millones en caso de que se ejecutara esa acción de la venta de la cartera. Cerca del 35% de las solicitudes de los créditos las hacen las mujeres y por lo general se concentran en el gran área metropolitana. Los empleados públicos recibirán el bono escolar el próximo 22 de enero. Según el anuncio hecho por el Ministerio de Hacienda, el pago del salario escolar lo reciben los empleados públicos, independientemente de que tengan hijos o no. Corresponde al monto de un salario completo. Este año, marcado por los efectos de la pandemia, las familias están más cautelosas con las compras de útiles y uniformes escolares, de acuerdo con las cadenas comerciales. El próximo viernes 22 de enero, el Ministerio de Hacienda, por medio de la Tesorería Nacional, estará depositando en las cuentas de los servidores públicos la suma de 163 mil millones de colones que corresponde al salario escolar del año 2021. En esta oportunidad el pago se le realizará no solo a los servidores públicos que han estado tradicionalmente dentro del presupuesto general de la República, sino que también por primera vez se estará realizando ese pago a los servidores de los órganos desconcentrados que ahora están en el presupuesto general de la República. Este pago se realiza con toda normalidad como parte del calendario de pagos del Ministerio de Hacienda para el año 2021. La pandemia provoca una situación económica compleja para las familias que viven en el país. Un 77% de ellas han realizado ajustes en las compras del hogar. Además, un 17% acudieron a las tarjetas de crédito para hacer frente a los gastos de alimentación. Los datos forman parte de un estudio de la Universidad Nacional dados a conocer este miércoles. Cambios, ajustes y limitaciones son parte de la realidad que han tenido que afrontar las familias en el país debido a la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Al menos un 77% de las familias consultadas para el estudio realizado por el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional reconocen que han hecho ajustes en su economía durante estos meses. El estudio, denominado Percepción sobre aspectos de la coyuntura y las culturas políticas en Costa Rica, se realizó entre el 28 de septiembre y el 16 de octubre, a una muestra de 800 personas. En relación con esto, nos interesaba profundizar un poco más de cuál era ese tipo de cambio que había tenido que realizar la persona encuestada a partir de las condiciones del COVID-19 en la economía de su familia. Y aquí hay un dato que destaca que el de mayor mención es el de la alimentación. Entonces, si pensamos, cuando tenemos alguna dificultad económica en nuestros hogares y tenemos que considerar, en qué vamos a hacer algún tipo de cambio, restricción, ¿verdad? Recorte, como popularmente lo llamamos, si las personas se pusieran a considerar en qué aspectos tenemos que hacer algún tipo de cambio para ajustar nuestros ingresos, en ese sentido, la respuesta de la población costarricense ha sido de esta manera. Primeramente en alimentación, como ya les mencioné, luego aparece recreación, también vestuario, transporte, salud, vivienda, incluso aparece el posponer pagos de créditos y finalmente la educación. El estudio señala que entre las principales razones por las que las fuentes de ingreso de las familias disminuyó son la disminución de las jornadas laborales, el despido, disminución de número de clientes, afectación por medidas de cierre temporal, cierre definitivo de negocios propios o arreglo de pago de alquiler o vivienda de local comercial. Además, durante la investigación se pudo determinar que al menos el 17% de las familias entrevistadas han tenido que recurrir a las tarjetas de crédito. La consulta iba dirigida a visibilizar si las personas han hecho uso de esta tarjeta de crédito para las compras de elementos básicos. Cerca de un 17% de la población así lo señala. Y quisimos identificar cómo estaba haciendo la gestión de esta tarjeta de crédito en cuanto a la posibilidad de pago. De las personas que mencionaron haber hecho uso de esta tarjeta para estos fines, identificamos que un 41% está haciendo el pago mínimo permitido del total del monto deudado del mes. También se determinó que entre las distintas acciones comunitarias que han sido incentivadas en este contexto son la recolección de víveres para familias que disminuyeron sus ingresos, incentivo de compras en locales del cantón, muestras de apoyo a personas contagiadas,
incentivar o promover el consumo de bienes y servicios de emprendedores del cantón o el apoyo a personas con factores de riesgo. Entre otros datos, el estudio señala que la pandemia representa un riesgo para el país y que hay un amplio apoyo y aplicación de las medidas sanitarias para frenar el contagio. 15.000 personas fuera del gran área metropolitana serán vacunadas contra la COVID-19 gracias a un nuevo lote de inmunizaciones que llegó a Costa Rica la noche del pasado martes. A las 9:07 de la noche de este martes llegó a Costa Rica el tercer lote de vacunas contra el SARS-CoV-2. Se trata de un total de 33.150 dosis procedentes de Miami y fueron trasladadas a las instalaciones del Seguro Social. Estas dosis serán utilizadas para iniciar el próximo 11 de enero la vacunación en las distintas comunidades fuera del gran área metropolitana. Estas vacunas se suman al primer lote de 9.750 dosis de la vacuna contra la COVID-19 que llegó a nuestro país el pasado 23 de diciembre y la segunda entrega el pasado 30 con 11.700 dosis. Estas inmunizaciones ya se están aplicando a personal de salud, adultos mayores y esta semana inició la vacunación a cuerpos policiales. No obstante, este martes en redes sociales circularon fotografías de funcionarios del área de reciclaje de la municipalidad de San José, los cuales estaban siendo vacunados, situación que causó alguna polémica en redes sociales. Ante esta situación, el director de la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Sur de la Caja señaló que se abrió una investigación, pero que al parecer todo ocurrió debido a un error humano. Una vacunación por una interpretación errónea del lineamiento que está establecido actualmente. En ese lineamiento están incluidos los policías municipales para ser vacunados como funcionarios de primera línea. Se da una interpretación inadecuada por parte de los funcionarios, del funcionario que vacunó a esta población, a estas personas del centro de acopio que pertenece a la municipalidad, pero que en realidad no correspondía a ser vacunados, por lo menos en esta línea o en este momento propiamente. Entonces lo que se hizo fue hacer la investigación propiamente en el área de salud con el funcionario y lo que se detectó fue un error de interpretación del lineamiento. Según Méndez, la vacuna se aplicó a entre 5 y 13 personas que no pertenecen a la primera fase de inmunizaciones COVID-19. No obstante, en la caja aseguran que se mejorará la capacitación y serán más estrictos para evitar que esta situación se repita. Obviamente esto no debe pasar, no debe repetirse, entonces lo que estamos tomando son medidas específicas de reforzar este lineamiento, de reforzar los grupos, cómo tienen que ingresar a esta lista de personas que deben de ser vacunadas, llámese oficiales municipales, fuerza pública, cualquier otro grupo que así lo requiera en la primera línea, para evitar esta situación que se presente nuevamente. Como le decía, sí, fue una interpretación errónea y ya tomamos las medidas correctivas con ellos y con las demás áreas de salud. Por el momento, estos funcionarios inmunizados por error y todos los que sí pertenecen a la primera fase están a la espera de la segunda dosis que debe aplicarse 21 días después de la primera inyección. La Municipalidad de San José califica como exitosa la reapertura de parques públicos que se realizó el pasado 16 de noviembre. El municipio espera abrir otros 35 durante este mes de enero. Una reapertura gradual de los parques públicos ubicados en la capital. Este ha sido el objetivo de la Municipalidad de San José de cara a la nueva normalidad por la COVID-19. El pasado 16 de noviembre, el Ayuntamiento josefino dio la orden de reabrir 33 parques en una primera fase con la advertencia de que se debían cumplir con todos los protocolos, misma que califican como exitosa. Realmente la ciudadanía estaba esperando la apertura de los parques para ganar un espacio. Recordemos que son espacios al aire libre donde el riesgo de contaminación con el virus SARS-CoV-2 es mucho menor, ¿verdad? Sí, la Policía Municipal nos ha estado colaborando bastante en el uso que la gente cumpla con el distanciamiento. La segunda fase está pronta de iniciar con la reapertura de 35 parques públicos ubicados en todo el cantón. Ya estamos preparados y contamos con equipos de desinfección para estar atendiendo los parques y paulatinamente, cada 2 días, pero no sabemos si más bien las medidas se van a aumentar o se van a mantener como ya se venían.
y eso es resorte del Ministerio de Salud y nosotros somos respetuosos de la Rectoría. Por su parte, en la Policía Municipal de San José mencionan que mantienen patrullaje día y noche por estos espacios públicos para evitar el rompimiento de las medidas sanitarias. Va de la apertura de los parques en la ciudad de San José. La Policía Municipal básicamente ha atendido incidencias menores. Hemos recibido algunas quejas por la utilización de los juegos por parte de familias y personas menores de edad, y que, como sabemos, son áreas que aún permanecen cerradas en los parques de la capital. De ahí que hacemos un llamado a los padres de familia para que tomen las medidas respectivas y que apliquen su propio protocolo para evitar así el contagio en las personas menores de edad. Por el momento, el municipio mantendrá la desinfección cada 2 días en las áreas públicas que se mantienen abiertas gracias al equipo que se adquirió durante esta pandemia, la cual tuvo una inversión de 14 millones de colones. No obstante, insisten que los parques infantiles se mantendrán cerrados por la seguridad de las burbujas sociales. Y con esta información hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más información aquí en Costa Rica Noticias. El Congreso de Estados Unidos suspendió de emergencia una sesión destinada a certificar la victoria electoral de Joe Biden, luego de que partidarios del presidente saliente Donald Trump irrumpieran en el Capitolio. Continúa la temporada oficial de la Orquesta Sinfónica Nacional con una gran gala lírica, el sábado 9 de enero a las 7 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Continuamos con las historias latinoamericanas en secuelas de la pandemia, en nuestro espacio Cine en Cortos, el jueves 7 de enero a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Continuamos con información aquí en Costa Rica Noticias. Este jueves 7 de enero, el Instituto Tecnológico de Costa Rica ya habilitó el módulo de nivelación para los estudiantes de nuevo ingreso. El curso, que se estima en 20 horas, es obligatorio para quienes deseen ingresar este año a carreras vinculadas con matemática. Para nadie es un secreto que el 2020 generó una baja en el nivel educativo de los estudiantes en comparación con años anteriores. Autoridades del Instituto Tecnológico de Costa Rica lo tienen claro, y es por eso que este año le exigieron a todos los nuevos ingresos cursar un nivelatorio especialmente en el área de matemática. El curso es de carácter obligatorio para los estudiantes en condición de admitidos, en espera y elegibles, con excepción de quienes aprobaron el programa de matemática para enseñanza media. El módulo que ya está habilitado es el de matemáticas y es parte de un proyecto en conjunto con el Departamento de Orientación y Psicología. Históricamente siempre hemos recibido estudiantes con deficiencias, ¿verdad? Pero este año, desde hace varios meses ya teníamos previsto que íbamos a tener que hacer algunas acciones adicionales, porque para nadie es un secreto que el año pasado fue poco aprovechado, digamos, en el sentido de que las clases que recibieron los estudiantes no fueron las usuales ni en cantidad ni en el tipo de clases que recibieron. Con esta realidad, los expertos del TEC clasificaron a los estudiantes en 2 categorías. Los que tuvieron un rendimiento muy bajo, menor a un 40 en la nota del examen de nivelación, deberán llevar un curso durante el primer semestre nivelatorio. Ellos no llevarán matemática general, sino un nuevo paquete denominado matemática elemental. Quienes tengan más de 40 puntos podrán llevar un curso de nivelación durante este primer mes de enero, antes de iniciar el periodo de clase regular. Los cursos reforzarán conocimientos en álgebra, polígonos y números reales, entre otros temas. En total, el módulo se compone de 5 capítulos con una duración total estimada en 20 horas. Si bien los cursos son asincrónicos y en línea, los estudiantes contarán con espacios para aclarar dudas con expertos del tecnológico. En febrero se realizará una segunda matrícula para la siguiente etapa de nivelación. Lo que queremos es tratar de aprovechar todo el tiempo posible para mejorarles un poco la formación de ingreso.
Por supuesto que no, que de eso no va a resolver un año de dificultades, ¿verdad? En el trabajo que se hizo en secundaria, pero sí que esperamos que eso contribuya a que los estudiantes pues comiencen a tomar ritmo y comiencen a reforzar algunos de los temas iniciales para que cuando entren al curso pues vayan un poco mejor de lo que hubieran entrado si no hacemos ninguna acción, ¿verdad? El tecnológico tiene entre usuarios admitidos y en espera a unos 4.000 estudiantes que en su mayoría requieren del curso de matemática elemental. Debido a la crisis sanitaria y a la necesidad de reactivar la economía de Tamarindo, el MINAE suspendió el cobro de la admisión al Parque Marino Baula. El Ministerio de Ambiente y Energía tenía previsto cobrar $13.56, es decir, unos 8.273 colones a partir de esta semana a quienes visiten el humedal de Playa Tamarindo, según un decreto ejecutivo del MINAE. Sin embargo, ante tal decisión, los tour operadores y los representantes de la Cámara de Comercio y Turismo de la zona externaron su preocupación y disconformidad, pues esta iniciativa obstaculiza la reactivación de la economía local. Ante esta situación, el director del área regional del Tempisque dijo que mantuvieron una reunión en el estero Tamarindo del Parque Nacional Marino Las Baulas con los trabajadores del sector turismo y acordaron cancelar el cobro mientras evalúan y analizan dicha cuota. En este momento que estamos en situación de pandemia, el Ministerio de Ambiente y Energía del SINAC quiere contribuir también como parte del desarrollo económico y mejorar las condiciones locales de la economía. Entonces vamos a suspender temporalmente el cobro del ingreso en este sector nada más, en el estero Tamarindo, y vamos a empezar a trabajar conjuntos con ellos de buscar una forma de que en el periodo de una evaluación 6 meses y un año, y en ese año ya iniciar el cobro formal. Precisamente sobre este tema, el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Tamarindo, Hernán Igmoff, dijo que si se realiza este cobro afectarán a unos 30 boteros que trasladan turistas en este lugar y en Playa Grande. Se llegó a un acuerdo que por un año no se va a incrementar los tours, o sea que no habrá ninguna tarifa anexa al tour. La gente del SINAC colaboró muchísimo para que esto fuera posible, se les explicó que toda esta gente hace 9 meses que no tiene trabajo, recién ahora están empezando a tener un pequeño goteo, entonces se dieron cuenta que no era momento para meter un cobro adicional en estos momentos, sabiendo que no se estaba cobrando antes. La directriz señala que el cobro únicamente se debe realizar mediante el uso de datáfono o los depósitos a las cuentas del Fondo de Parques Nacionales, pero también incluir en la tarifa el impuesto de valor agregado IVA, según lo indica la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Además, el tipo de cambio del dólar será actualizado cada día según el Banco Central de Costa Rica. Y hoy en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos a una especie capaz de cambiar de color en cuestión de segundos. Le hablamos del camaleón. Es reconocido por su capacidad de cambiar completamente en tan solo 20 segundos el color de su cuerpo. Le hablamos del camaleón, un reptil con 4 patas, prensibles y cola enroscada. Los camaleones cambian de color gracias a una batería de pigmentos que contienen en unas células especiales llamadas cromatóforos. Estos pigmentos se ubican en la parte externa de la piel y se distribuyen en 3 capas. La parte superior contiene los pigmentos rojos y amarillos, la capa intermedia aloja los pigmentos de color blanco y azul y la capa más profunda contiene los pigmentos oscuros. Los camaleones también cambian de color para ocultarse y pasar desapercibidos de sus presas y sus depredadores.
Para completar el disfraz y armonizar por completo con el ambiente, arquean el lomo y se balancean muy despacio hacia adelante y hacia atrás para parecer una hoja mecida por el viento. Vamos de inmediato al campo deportivo. A falta de una semana para que inicie el próximo campeonato, la liga aparece como el principal favorito para pelear por el trofeo del fútbol de la primera división. Los manudos han tenido 3 bajas, pero fortalecieron su ataque y tienen a 2 jugadores para cada posición. A pesar de 3 salidas importantes de la planilla de alajuelense, el camerino de Andrés Carevic parece el más fuerte para buscar el título del torneo de clausura 2021. El técnico argentino contará con hasta 21 jugadores peleando codo a codo por hacerse un campo en la alineación titular. Para el certamen que iniciará la próxima semana, los manudos no contarán con el panameño Adolfo Machado, jugador con más minutos en la apertura 2020, ni con el argentino Facundo Zavala, quien se adueñó de la lateral izquierda rojinegra. Además, tampoco estará Saborío, quien no fue titular, pero anotó 6 goles en el campeonato. No obstante, ha tenido 2 llegadas importantes para suplir esas plazas. Primero se anunció la llegada de Johan Venegas, principal figura de Saprissa en los últimos 3 años y uno de los delanteros más destacados del país. El ariete puede desempeñarse como volante ofensivo o como punta, lo que le da más alternativas a Carevic. Para la zona defensiva contará con Daniel Arreola. El mexicano de perfil zurdo puede cubrir la banda izquierda, donde también estarán peleando un puesto Jürgen Román y el joven Ian Lawrence. El azteca también puede jugar de central, donde Fernán Faerrón tiene un campo fijo y en donde también aparecen los nombres de los experimentados Junior Díaz y José Miguel Cubero. En la zona media habría pocos cambios y se mantendría la mancuerna entre Brian Ruiz y el hondureño Alex López. En la zona de creación también esperarán su turno Bernal Alfaro, Dylan Flores y el juvenil Brandon Aguilera. Entre los volantes ofensivos el único cambio sería la incursión de Venegas, en una zona donde Barlos Sequeiras ha ganado su cupo y en la que Alonso Martínez y Carlos Mora alternaron titularidades en el certamen anterior con muy buen suceso. En zona de ataque estarían de nuevo Jonathan Moya y Jurgis Montenegro, y además Venegas es alternativa. En Alajuelense están pendientes de la situación de Moya, ya que el goleador tiene una oferta del fútbol de Corea del Sur, del FC Anyang de segunda división. Agustín Lleida reconoció que están en negociaciones pero que aún no hay nada concreto. En la portería tendría la seguridad de Leonel Moreira, mientras que Mauricio Vargas se mantendría como suplente. En la liga están contentos con su planilla, pero no cierran las puertas a algún otro jugador, especialmente si alguno de sus futbolistas debe salir por una mejor oferta en el extranjero. A día de hoy te digo que tenemos muy bien reforzadas todas las posiciones, que estamos muy contentos con la plantilla y no tengo ninguna necesidad de traer nada más de lo que tenemos ahora. Sin embargo, como te digo, si hubiera algún movimiento, pues valoraríamos esa incorporación, ¿no? De esta forma, Alajuelense se ve sólido de cara al inicio del campeonato, el próximo miércoles 13 de enero en casa ante Pérez Celedón. Además, cuenta con una planilla amplia para enfrentar también la Liga CONCACAF y posteriormente la Liga de Campeones de CONCACAF. Por Liga CONCACAF volverá a la cancha el 21 de enero, cuando reciba al Olimpia de Honduras en el estadio Alejandro Morera Soto. El calendario deportivo nacional se vio muy perjudicado el año anterior por la pandemia y solo algunas federaciones lograron organizar torneos. Ahora, en este 2021, el panorama se ve bastante similar. Por ejemplo, el atletismo ya tiene su agenda definida, pero el ciclismo está atado de manos por los permisos de tránsito. El calendario deportivo nacional parece tener un panorama muy similar al que tuvo al final del 2020, por lo menos para los próximos 3 meses. Muchas disciplinas que tienen aval para competir aún no han anunciado calendario, pero otras, como el fútbol de primera división masculina, iniciará el próximo 12 de enero. El atletismo, que incluso organizó uno de los primeros torneos internacionales en el continente el año pasado, tendrá su banderín de salida el 16 de enero con un campeonato de marcha. El fútbol
femenino tendría su arranque en la primera semana de febrero. Solamente falta el aval final del protocolo, pero por supuesto se cuenta con la gran experiencia del torneo pasado. La natación también pudo organizar algunas competencias invitacionales antes de culminar el 2020 y regresarán con otro campeonato invitacional entre el 22 y 24 de enero. El patinaje reanudará competencias el 12 y 13 de febrero, mientras que el tenis de mesa se reactivará con 2 capacitaciones en enero y el 6 y 7 de febrero tendrán su primer ranking nacional. El baloncesto diseñará su calendario en las primeras semanas del año. Se tendrá que definir el regreso de las ligas menores y se considerará retomar el torneo al igual que en el 2020, donde se jugó en una sola sede, modalidad que gustó a los equipos de primera división. El ciclismo es una historia diferente, ya que puede organizar torneos y tienen diseñado el calendario, pero siguen sin permisos de ingeniería de tránsito, por lo que de momento no han anunciado nada. Al boxeo nacional le urge regresar a las competencias, ya que el clasificatorio a Tokio está a la vuelta de la esquina, pero todavía no tienen aval para hacer un campeonato nacional. El clasificatorio será en mayo en Argentina. El boxeo profesional volverá con Yocasta Valle, quien defenderá su título el 30 de enero en el país, y el 5 de febrero con Medallita Jiménez, quien luchará por títulos regionales en Panamá. Ahora nos vamos hasta las noticias internacionales. El Congreso de Estados Unidos suspendió de emergencia una sesión destinada a certificar la victoria electoral de Joe Biden luego de que partidarios del presidente saliente Donald Trump irrumpieran en el Capitolio tras enfrentarse con la policía. Enfrentamientos en el Capitolio de Estados Unidos. El Congreso estadounidense tuvo que suspender de emergencia la sesión en la que certificaría el triunfo electoral de Joe Biden, tras la irrupción de seguidores del presidente saliente Donald Trump. El vicepresidente Mike Pence y los legisladores tuvieron que ser evacuados por personal de seguridad del lugar luego de la llegada de los manifestantes. Algunos congresistas expresaron en Twitter que se había usado gas lacrimógeno y que policías desenfundaron armas para defenderlos de los inconformes. Los medios estadounidenses hablaban de una persona herida de bala al interior del lugar. La alcaldía de Washington ordenó un toque de queda en la capital estadounidense desde las 18 horas local hasta las 6 de la mañana del jueves. En tanto, el presidente Donald Trump pidió en Twitter a sus seguidores protestar de manera pacífica, cuando minutos antes él mismo había pedido en un mitin frente a la Casa Blanca que sus simpatizantes marcharan hasta el Capitolio. A 2 meses de las elecciones del 3 de noviembre, Trump sigue sin reconocer el triunfo electoral de Joe Biden y alega un fraude masivo en su contra sin presentar pruebas sustanciales. Y el vicepresidente saliente de Estados Unidos, Mike Pence, afirmó que no intervendrá para detener la certificación en el Congreso de la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre, desafiando los deseos del mandatario republicano Donald Trump. Mike Pence no obstaculizará la certificación del triunfo electoral de Joe Biden. Así lo aseguró el miércoles el vicepresidente estadounidense en una jornada en la que el Congreso debe oficializar los resultados de los comicios de noviembre. Pence desafía así los deseos del presidente Donald Trump, quien a 2 meses de las elecciones aún no ha concedido la victoria de Biden. La ceremonia de certificación es un acto protocolar en el que el papel de Pence es mayormente administrativo y ceremonial. Sin embargo, varios legisladores republicanos comenzaron a objetar el triunfo de la fórmula demócrata integrada por Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris, pero no cuentan con el apoyo necesario en la Cámara de Representantes y el Senado. El equipo legal de Trump ha tratado de impugnar sin éxito los resultados en varios estados, alegando un fraude masivo del que no han presentado pruebas sustanciales. Mientras tanto, simpatizantes del mandatario se movilizaron en Washington hasta el Capitolio para respaldar las acusaciones de fraude. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, tendrá que permanecer en prisión a la espera de que Estados Unidos recurra la decisión de no extraditarlo. Así lo decidió la justicia británica ayer miércoles.
La justicia británica rechazó el miércoles dejar en libertad bajo fianza a Julian Assange, a la espera de que Estados Unidos recurra a la decisión de no extraditarlo. En su dictamen, la jueza indicó que está convencida de que hay razones para creer que si Assange es puesto en libertad, no se presentará en la corte para hacer frente a los procedimientos de apelación. Como argumento en contra de su liberación, la Fiscalía había destacado que el australiano de 49 años dispone de los recursos para huir y señaló la oferta de asilo político hecha por México el mismo lunes, en cuanto se supo que el Reino Unido rechazaba entregarlo a Estados Unidos. Su defensa, en cambio, aseguró que se malinterpretaron las palabras del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y que su oferta se aplicaría solo al final de todo el proceso. La pareja de Assange lamentó la decisión judicial. Esta es una gran decepción. Julian no debería estar en la prisión de Belmarsh en primer lugar. Reclamo al Departamento de Justicia que retire los cargos y al presidente de Estados Unidos que indulte a Julian. En 2012, Assange se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres, vulnerando una libertad bajo fianza impuesta por la justicia inglesa a la espera de examinar un pedido de extradición a Suecia que lo reclamaba por violación, cargos que luego fueron desestimados. Allí vivió refugiado durante 7 años, hasta su detención en abril de 2019, cuando el presidente Lenín Moreno le retiró el apoyo que le había concedido su predecesor Rafael Correa. Desde entonces, el australiano está recluido en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh. Estados Unidos quiere juzgarlo por espionaje, a raíz de la publicación de unos 700.000 documentos militares y diplomáticos secretos. Más de 50 personas, entre ellas un abogado estadounidense y decenas de figuras de la oposición pro-democracia, fueron detenidas ayer miércoles en Hong Kong durante la mayor redada hasta la fecha en nombre de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín. Más de 50 personas fueron detenidas el miércoles en Hong Kong durante la mayor redada hasta la fecha en nombre de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín. Entre los detenidos está un abogado estadounidense y decenas de figuras de la oposición pro-democracia. La policía confirmó que 53 personas fueron detenidas por subversión en un operativo en el que participaron unos 1.000 efectivos. La operación fue defendida por el gobierno chino. Los derechos y libertades comunes de las que gozan los habitantes de Hong Kong no fueron afectados. Lo que pudo ser afectado es solamente la libertad de algunas fuerzas exteriores e individuos en Hong Kong que conspiran para intentar socavar la estabilidad y la seguridad de China. En Estados Unidos, Anthony Blinken, nombrado por el presidente electo Joe Biden para dirigir el Departamento de Estado, calificó los arrestos de ataque contra los derechos universales. Por su parte, la Unión Europea reclamó la liberación inmediata de los detenidos. El arresto coordinado de más de 50 activistas pro-democracia por acusaciones de subversión basadas en la Ley de Seguridad Nacional envía la señal de que el pluralismo político ya no es tolerado en Hong Kong. Según personalidades pro-democracia, los arrestos están relacionados con las primarias celebradas en julio por la oposición, antes de las legislativas que estaban previstas en septiembre, pero que fueron aplazadas por la pandemia. China calificó las primarias de grave provocación y afirmó que hacer campaña para tomar el control del Parlamento podría considerarse subversión en nombre de la Ley de Seguridad Nacional que entró en vigor el pasado 30 de junio. Y con esta información hacemos una nueva pausa y ya regresamos. El amor por la naturaleza, los recuerdos, la riqueza, todo eso lo descubrimos en una expedición al Parque Nacional de Chingaza en Medina. Colombia Bio, ser o no ser. Este jueves 7 de enero a las 10 de la noche, con repetición el domingo 10 a las 10 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Esta semana, el primer mediometraje de ficción de Costa Rica, Cine Tico Clásico, Televisión, con Nuestro maravilloso mundo de la televisión, de Ingo Niehaus, Cine Tico Clásico, un
recorrido por los primeros 60 años de producción cinematográfica nacional. El viernes 8 de enero a las 9 de la noche y el sábado 9 a las 5 de la tarde, en un esfuerzo de CINART y el Centro de Cine, aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a la primera emisión de Costa Rica Noticias. Hoy jueves 7 de enero del 2021. Les saluda la periodista Elki Méndez. Recordarles que ustedes pueden hacer sus comentarios y seguirnos a través de nuestras plataformas en Facebook, CINAR Costa Rica Noticias, y en Twitter, @CINAR Noticias. Vamos de inmediato a conocer nuestros titulares. Ante el anuncio del gobierno sobre posibles nuevos impuestos y la reunión con el Fondo Monetario Internacional, el Grupo Social Rescate Nacional y los sindicatos anunciaron que preparan manifestaciones. Pandemia provoca una situación económica compleja para las familias que viven en el país. 77% de ellas han realizado ajustes en las compras del hogar. En los deportes, a falta de una semana para que inicie el próximo campeonato, la Liga aparece como el principal favorito para pelear por el trofeo del fútbol de la Primera División. Congreso de Estados Unidos suspendió de emergencia una sesión destinada a certificar la victoria electoral de Joe Biden, luego de que partidarios del presidente saliente Donald Trump irrumpieran en el Capitolio. Ante el anuncio que hizo el gobierno sobre la propuesta de posibles nuevos impuestos y la reunión con el Fondo Monetario Internacional, el Grupo Social Rescate Nacional y los sindicatos anunciaron que preparan nuevas manifestaciones. Durante una reunión en Casa Presidencial, las ministras de la Presidencia, Yanina Dinarte, y de Planificación, Pilar Garrido, le propusieron a los jefes de fracción y a algunos diputados independientes la ruta del proceso de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que comenzará este lunes en busca de la estabilidad macroeconómica del país. Según las jerarcas, hay 3 proyectos que están en la agenda legislativa: el de empleo público, reducción de la deuda política, premios de lotería y el proyecto de ley de exoneraciones. También aseguraron que presentarán el proyecto de renta global y uno de tributos a casa de lujos que sustituiría el actual. Precisamente sobre este tema, el dirigente de Rescate Nacional dijo que el gobierno se empeña una vez más en imponer en la Asamblea Legislativa los proyectos de ley que el pueblo ha adversado. Pero lo más grave es que pretende imponer las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional usando los métodos perversos del gobierno, hacerlo por debajo de la mesa, donde el pueblo de Costa Rica, incluso ni los diputados, conocen los alcances de esa negociación. El Movimiento Rescate Nacional exige transparencia y claridad, que den a conocer qué es lo que están cocinando por debajo de la mesa. En este momento trabajamos por la unidad del movimiento social. Esta lucha no es una lucha simplemente de Rescate Nacional, es de todo aquel grupo, organización costarricense que sea patriota. Asimismo, los sindicatos señalaron que se oponen a más impuestos y que regresarán a las calles, pues se oponen al préstamo por $1.750 millones con el Fondo Monetario Internacional. No más impuestos. No se debe subir ni un punto el IVA. No aceptamos el impuesto al salario escolar. Y si se trata de ingresos frescos para el déficit fiscal, el gobierno tiene alternativas. Un impuesto solidario a las zonas francas, establecer la renta mundial, un impuesto especial para las megafortunas, los grandes capitales, como lo pide el mismo Banco Mundial y el mismo FMI, y además se puede establecer impuesto a las transacciones financiero-bancarias, pero como está conceptuado originalmente. Es preocupante la posición del Ejecutivo con relación al plan
para negociar con el Fondo Monetario Internacional, porque solamente están midiendo dos aristas, ingresos y gastos, sin ver el tercer pilar de la economía que tiene que ver con la reactivación económica y yo diría que más que todo la reconstrucción de todo el tejido productivo de nuestro país. Porque si vemos solamente el tema del gasto y ya hay un adelantamiento de criterio del 1,5% de reducción de gastos en términos porcentuales, esto significa un debilitamiento de programas sociales. Por su parte, el economista Daniel Zúcar señaló que es urgente que el gobierno reduzca el gasto público y también que busque primero un consenso con la Asamblea Legislativa y la sociedad civil. Esa propuesta también tiene que estar basada en normalizar y armonizar la ley de empleo público, que viene, por supuesto, a ponerle un poquito de orden hacia la nómina que hoy en día presenta desórdenes en las 320 instituciones que tenemos en nuestras finanzas públicas. Por el otro lado, también deberíamos estar unificando las rentas de capital y, por supuesto, hacerle bastante caso a todas aquellas propuestas que salieron de las mesas de diálogo, que si bien es cierto, pudieran haber sido mucho más impactantes hacia el déficit fiscal. Por lo menos hay una hoja de ruta marcada en un consenso importante entre diferentes ideologías y aristas y actores importantes de Costa Rica. Entre tanto, en la Cámara de Comercio aseguraron que pensar a inicios de año en nuevos impuestos va a afectar a la formalidad empresarial y es un incentivo a la informalidad. Hoy los datos de empleo nos arrojan una recuperación sí del empleo informal, pero el empleo formal sigue presentando disminuciones importantes. Y es que la única salida que tienen los costarricenses hoy es recurrir a la informalidad para sostenerse. Pensar en mayores trabas, en más impuestos, es empujar a más costarricenses a la informalidad. Esta informalidad que afectará la recaudación de impuestos, afectará la seguridad social del país. El llamado que hace la Cámara de Comercio al inicio del año 2021 es a pensar en las personas, en pensar en los ciudadanos, y no pensar en más impuestos, en no cargar más a las personas y no cargar más a la empresa con nuevos impuestos. Para el representante de la Oficina del Consumidor Financiero, el impuesto a las transacciones bancarias es cruel para las finanzas de las personas con menos recursos económicos. Porque es un impuesto muy fácilmente trasladable a través de la cadena de producción. Posiblemente un impuesto a las casas de lujo es un impuesto que va más directo a las personas de mayor riqueza. El impuesto, un incremento al IVA, podría tener un efecto bastante rápido porque es un impuesto que ya está implementado, pero claramente podría tener también un impacto para las personas de menos recursos. Y finalmente, el de la renta global, que pareciera ser una figura que tiene sentido, pero no es tan fácilmente implementable. Va a tener que requerir una serie de ajustes en los procesos operativos del Ministerio de Hacienda. En la reunión, las jerarcas conversaron con las jefaturas de fracción sobre la necesidad de construir alternativas adicionales para generar ingresos suficientes y progresivos, lo cual permitiría completar la propuesta para el FMI, con ello enfrentar el impacto fiscal causado por la pandemia. El jerarca de CONAPE advierte que de concretarse la venta de esta cartera al Banco Popular, se verían obligados a reducir la colocación de créditos. Una de las propuestas del gobierno para negociar con el Fondo Monetario Internacional a partir del próximo 11 de enero es un proyecto de ley para vender la cartera de créditos de CONAPE al Banco Popular. Eso preocupa al jerarca de la institución, Efraín Miranda, quien aseguró que de concretarse la venta, CONAPE tendría que reducir la colocación de créditos a 10.000 millones. Además, solo podrían financiar a 1.449 estudiantes y no a los 3.777, como se hace actualmente. Sobre ese asunto, como es un asunto externo a CONAPE, se está dilucidando en un ambiente externo a CONAPE. La posición de la institución, de acuerdo a lo que se estableció en la mesa de diálogo, cuando se determinó aprobar esto, tiene que ser dado por el Consejo Directivo de CONAPE y en su momento el Consejo se pronunciará. Entonces esperemos. Nosotros anteriormente nos habíamos anunciado sobre el impacto que tendría esto en CONAPE. Nosotros, digo yo, la administración de CONAPE, pero
La posición de CONAPE la dará en su momento el Consejo Directivo, que es lo que corresponde. Para este 2021, CONAPE cuenta con 26.000 millones de colones para la colocación de créditos, de los que aún quedan disponibles cerca de 17.000 millones. La mayoría de las solicitudes de crédito se hicieron en carreras de las ciencias de la salud, seguido de las ciencias sociales, ingenierías y educación. Sobre ese asunto ya se habló ampliamente en la conferencia de prensa anterior, pero implicaría que CONAPE se vería limitado para atender la demanda de crédito a los sectores más necesitados. Y, por ejemplo, de los 26.000 millones de colones que tenemos planeado para este año, CONAPE solo podría colocar 10 millones en caso de que se ejecutara esa acción de la venta de la cartera. Cerca del 35% de las solicitudes de los créditos las hacen las mujeres y por lo general se concentran en el gran área metropolitana. Los empleados públicos recibirán el bono escolar el próximo 22 de enero. Según el anuncio hecho por el Ministerio de Hacienda, el pago del salario escolar lo reciben los empleados públicos, independientemente de que tengan hijos o no. Corresponde al monto de un salario completo. Este año, marcado por los efectos de la pandemia, las familias están más cautelosas con las compras de útiles y uniformes escolares, de acuerdo con las cadenas comerciales. El próximo viernes 22 de enero, el Ministerio de Hacienda, por medio de la Tesorería Nacional, estará depositando en las cuentas de los servidores públicos la suma de 163.000 millones de colones que corresponde al salario escolar del año 2021. En esta oportunidad, el pago se le realizará no solo a los servidores públicos que han estado tradicionalmente dentro del presupuesto general de la República, sino que también por primera vez se estará realizando ese pago a los servidores de los órganos desconcentrados que ahora están en el presupuesto general de la República. Este pago se realiza con toda normalidad como parte del calendario de pagos del Ministerio de Hacienda para el año 2021. La pandemia provoca una situación económica compleja para las familias que viven en el país. Un 77% de ellas han realizado ajustes en las compras del hogar. Además, un 17% acudieron a las tarjetas de crédito para hacer frente a los gastos de alimentación. Los datos forman parte de un estudio de la Universidad Nacional dados a conocer este miércoles. Cambios, ajustes y limitaciones son parte de la realidad que han tenido que afrontar las familias en el país debido a la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Al menos un 77% de las familias consultadas para el estudio realizado por el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional reconocen que han hecho ajustes en su economía durante estos meses. El estudio, denominado Percepción sobre aspectos de la coyuntura y las culturas políticas en Costa Rica, se realizó entre el 28 de septiembre y el 16 de octubre, a una muestra de 800 personas. En relación con esto, nos interesaba profundizar un poco más de cuál era ese tipo de cambio que había tenido que realizar la persona encuestada a partir de las condiciones del COVID-19 en la economía de su familia. Y aquí hay un dato que destaca que el de mayor mención es el de la alimentación. Entonces, si pensamos, cuando tenemos alguna dificultad económica en nuestros hogares y tenemos que considerar, en qué vamos a hacer algún tipo de cambio, restricción, ¿verdad? Recorte, como popularmente lo llamamos, si las personas se pusieran a considerar en qué aspectos tenemos que hacer algún tipo de cambio para ajustar nuestros ingresos, en ese sentido, la respuesta de la población costarricense ha sido de esta manera. Primeramente en alimentación, como ya les mencioné, luego aparece recreación, también vestuario, transporte, salud, vivienda, incluso aparece el posponer pagos de créditos y finalmente la educación. El estudio señala que entre las principales razones por las que las fuentes de ingreso de las familias disminuyó son la disminución de las jornadas laborales, el despido, disminución de número de clientes, afectación por medidas de cierre temporal, cierre definitivo de negocios propios o arreglo de pago de alquiler o vivienda de local comercial. Además, durante la investigación se pudo determinar que al menos el 17% de las familias entrevistadas han tenido que recurrir a las tarjetas de crédito. La consulta iba dirigida a visibilizar si las personas han hecho uso de esta tarjeta de crédito para las compras de elementos básicos. Cerca de un 17% de la población así lo señala.
y quisimos identificar cómo estaba siendo la gestión de esta tarjeta de crédito en cuanto a la posibilidad de pago. De las personas que mencionaron haber hecho uso de esta tarjeta para estos fines, identificamos que un 41% está haciendo el pago mínimo permitido del total del monto dado del mes. También se determinó que entre las distintas acciones comunitarias que han sido incentivadas en este contexto son la recolección de víveres para familias que disminuyeron sus ingresos, incentivo de compras en locales del cantón, muestras de apoyo a personas contagiadas, incentivar o promover el consumo de bienes y servicios de emprendedores del cantón, o el apoyo a personas con factores de riesgo. Entre otros datos, el estudio señala que la pandemia representa un riesgo para el país y que hay un amplio apoyo y aplicación de las medidas sanitarias para frenar el contagio. 15.000 personas fuera del gran área metropolitana serán vacunadas contra la COVID-19 gracias a un nuevo lote de inmunizaciones que llegó a Costa Rica la noche del pasado martes. A las 9:07 de la noche de este martes llegó a Costa Rica el tercer lote de vacunas contra el SARS-CoV-2. Se trata de un total de 33.150 dosis procedentes de Miami y fueron trasladadas a las instalaciones del Seguro Social. Estas dosis serán utilizadas para iniciar el próximo 11 de enero la vacunación en las distintas comunidades fuera del gran área metropolitana. Estas vacunas se suman al primer lote de 9.750 dosis de la vacuna contra la COVID-19 que llegó a nuestro país el pasado 23 de diciembre y la segunda entrega el pasado 30 con 11.700 dosis. Estas inmunizaciones ya se están aplicando a personal de salud, adultos mayores y esta semana inició la vacunación a cuerpos policiales. No obstante, este martes en redes sociales circularon fotografías de funcionarios del área de reciclaje de la municipalidad de San José, los cuales estaban siendo vacunados, situación que causó alguna polémica en redes sociales. Ante esta situación, el director de la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Sur de la Caja señaló que se abrió una investigación, pero que al parecer todo ocurrió debido a un error humano. Una vacunación por una interpretación errónea del lineamiento que está establecido actualmente. En ese lineamiento están incluidos los policías municipales para ser vacunados como funcionarios de primera línea. Se da una interpretación inadecuada por parte de los funcionarios, del funcionario que vacunó a esta población, a estas personas del centro de acopio que pertenece a la municipalidad, pero que en realidad no correspondía a ser vacunados, por lo menos en esta línea o en este momento propiamente. Entonces lo que se hizo fue hacer la investigación propiamente en el área de salud con el funcionario y lo que se detectó fue un error de interpretación del lineamiento. Según Méndez, la vacuna se aplicó a entre 5 y 13 personas que no pertenecen a la primera fase de inmunizaciones COVID-19. No obstante, en la caja aseguran que se mejorará la capacitación y serán más estrictos para evitar que esta situación se repita. Obviamente esto no debe pasar, no debe repetirse, entonces lo que estamos tomando son medidas específicas de reforzar este lineamiento, de reforzar los grupos, cómo tienen que ingresar a esta lista de personas que deben de ser vacunadas, llámese oficiales municipales, fuerza pública, cualquier otro grupo que así lo requiera en la primera línea, para evitar esta situación que se presente nuevamente. Como le decía, sí, fue una interpretación errónea y ya tomamos las medidas correctivas con ellos y con las demás áreas de salud. Por el momento, estos funcionarios inmunizados por error y todos los que sí pertenecen a la primera fase están a la espera de la segunda dosis que debe aplicarse 21 días después de la primera inyección. La Municipalidad de San José califica como exitosa la reapertura de parques públicos que se realizó el pasado 16 de noviembre. El municipio espera abrir otros 35 durante este mes de enero. Una reapertura gradual de los parques públicos ubicados en la capital. Este ha sido el objetivo de la Municipalidad de San José de cara a la nueva normalidad por la COVID-19. El pasado 16 de noviembre, el Ayuntamiento josefino dio la orden de reabrir 33 parques en una primera fase con la advertencia de que se debían cumplir con todos los protocolos, misma que califican como exitosa. Realmente la ciudadanía estaba esperando la apertura de los parques para ganar un espacio. Recordemos que son espacios al aire libre donde el riesgo de contaminación
con el virus SARS-CoV-2 es mucho menor, ¿verdad? Sí, la Policía Municipal nos ha estado colaborando bastante en el uso que la gente cumpla con el distanciamiento. La segunda fase está pronto de iniciar con la reapertura de 35 parques públicos ubicados en todo el cantón. Ya estamos preparados y contamos con equipos de desinfección para estar atendiendo los parques y paulatinamente, cada 2 días, pero no sabemos si más bien las medidas se van a aumentar o se van a mantener como ya se venían, y eso es resorte del Ministerio de Salud y nosotros somos respetuosos de la Rectoría. Por su parte, en la Policía Municipal de San José mencionan que mantienen patrullaje día y noche por estos espacios públicos para evitar el rompimiento de las medidas sanitarias. Va de la apertura de los parques en la ciudad de San José. La Policía Municipal básicamente ha atendido incidencias menores. Hemos recibido algunas quejas por la utilización de los juegos por parte de familias y personas menores de edad, y que, como sabemos, son áreas que aún permanecen cerradas en los parques de la capital. De ahí que hacemos un llamado a los padres de familia para que tomen las medidas respectivas y que apliquen su propio protocolo para evitar así el contagio en las personas menores de edad. Por el momento, el municipio mantendrá la desinfección cada 2 días en las áreas públicas que se mantienen abiertas gracias al equipo que se adquirió durante esta pandemia, la cual tuvo una inversión de 14 millones de colones. No obstante, insisten que los parques infantiles se mantendrán cerrados por la seguridad de las burbujas sociales. Y con esta información hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más información aquí en Costa Rica Noticias. El Congreso de Estados Unidos suspendió de emergencia una sesión destinada a certificar la victoria electoral de Joe Biden, luego de que partidarios del presidente saliente Donald Trump irrumpieran en el Capitolio. La creación de los bancos centrales es, en forma así muy general, es una decisión de la sociedad, de la forma en que la sociedad se organiza. Nosotros empezamos a tener cierta función de banca central, fundamentalmente desde el punto de vista de emisión, desde finales de los 1800. Se establece una nueva ley de bancos en Costa Rica y se permite que muchos bancos puedan emitir billetes si se cumplen con una serie de regulaciones que establecía el Ministerio de Hacienda. Forjadores, a las 3:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. Cuando estamos en la casa en época de vacaciones empezamos a hacer algunos cambios, por eso no puede perderse Café Nacional. Ideas, sí, ideas muy especiales vamos a tener para usted, para que pueda decorar su casa. Le esperamos a partir de las 8 de la mañana a través de 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Continuamos con información aquí en Costa Rica Noticias. Este jueves 7 de enero, el Instituto Tecnológico de Costa Rica ya habilitó el módulo de nivelación para los estudiantes de nuevo ingreso. El curso, que se estima en 20 horas, es obligatorio para quienes deseen ingresar este año a carreras vinculadas con matemática. Para nadie es un secreto que el 2020 generó una baja en el nivel educativo de los estudiantes en comparación con años anteriores. Autoridades del Instituto Tecnológico de Costa Rica lo tienen claro y es por eso que este año le exigieron a todos los nuevos ingresos cursar un nivelatorio especialmente en el área de matemática. El curso es de carácter obligatorio para los estudiantes en condición de admitidos, en espera y elegibles, con excepción de quienes aprobaron el programa de matemática para enseñanza media. El módulo que ya está habilitado es el de matemáticas y es parte de un proyecto en conjunto con el Departamento de Orientación y Psicología. Históricamente siempre hemos recibido estudiantes con deficiencias, ¿verdad? Pero este año, desde hace varios meses ya teníamos previsto que íbamos a tener que hacer algunas acciones adicionales
porque para nadie es un secreto que el año pasado fue poco aprovechado, digamos, en el sentido de que las clases que recibieron los estudiantes no fueron las usuales ni en cantidad ni en el tipo de clases que recibieron. Con esta realidad, los expertos del TEC clasificaron a los estudiantes en 2 categorías. Los que tuvieron un rendimiento muy bajo, menor a un 40 en la nota del examen de nivelación, deberán llevar un curso durante el primer semestre nivelatorio. Ellos no llevarán matemática general, sino un nuevo paquete denominado matemática elemental. Quienes tengan más de 40 puntos podrán llevar un curso de nivelación durante este primer mes de enero, antes de iniciar el periodo de clase regular. Los cursos reforzarán conocimientos en álgebra, polígonos y números reales, entre otros temas. En total, el módulo se compone de 5 capítulos con una duración total estimada en 20 horas. Si bien los cursos son asincrónicos y en línea, los estudiantes contarán con espacios para aclarar dudas con expertos del tecnológico. En febrero se realizará una segunda matrícula para la siguiente etapa de nivelación. Lo que queremos es tratar de aprovechar todo el tiempo posible para mejorarles un poco la formación de ingreso. Por supuesto que de eso no va a resolver un año de dificultades, ¿verdad?, en el trabajo que se hizo en secundaria, pero sí que esperamos que eso contribuya a que los estudiantes pues comiencen a tomar ritmo y comiencen a reforzar algunos de los temas iniciales para que cuando entren al curso pues vayan un poco mejor de lo que hubieran entrado si no hacemos ninguna acción, ¿verdad? El tecnológico tiene entre usuarios admitidos y en espera a unos 4,000 estudiantes que en su mayoría requieren del curso de matemática elemental. Debido a la crisis sanitaria y a la necesidad de reactivar la economía de Tamarindo, el MINAE suspendió el cobro de la admisión al Parque Marino Baula. El Ministerio de Ambiente y Energía tenía previsto cobrar $13.56, es decir, unos 8.273 colones a partir de esta semana a quienes visiten el humedal de Playa Tamarindo, según un decreto ejecutivo del MINAE. Sin embargo, ante tal decisión, los tour operadores y los representantes de la Cámara de Comercio y Turismo de la zona externaron su preocupación y disconformidad, pues esta iniciativa obstaculiza la reactivación de la economía local. Ante esta situación, el director del área regional del Tempisque dijo que mantuvieron una reunión en el estero Tamarindo del Parque Nacional Marino Las Baulas con los trabajadores del sector turismo y acordaron cancelar el cobro mientras evalúan y analizan dicha cuota. En este momento que estamos en situación de pandemia, el Ministerio de Ambiente y Energía, el SINAC, quiere contribuir también como parte del desarrollo económico y mejorar las condiciones locales de la economía. Entonces vamos a suspender temporalmente el cobro del ingreso en este sector nada más, en el estero Tamarindo, y vamos a empezar a trabajar conjuntos con ellos de buscar una forma de que en el periodo de una evaluación 6 meses y un año, y en ese año ya iniciar el cobro formal. Precisamente sobre este tema, el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Tamarindo, Hernán Igmov, dijo que si se realiza este cobro afectarán a unos 30 boteros que trasladan turistas en este lugar y en Playa Grande. Se llegó a un acuerdo que por un año no se va a incrementar los tours, o sea que no habrá ninguna tarifa anexa al tour. La gente del SINAC colaboró muchísimo para que esto fuera posible, se les explicó que toda esta gente hace 9 meses que no tiene trabajo, recién ahora están empezando a tener un pequeño goteo, entonces se dieron cuenta que no era momento para meter un cobro adicional en estos momentos, sabiendo que no se estaba cobrando antes. La directriz señala que el cobro únicamente se debe realizar mediante el uso de datáfono o los depósitos a las cuentas del Fondo de Parques Nacionales, pero también incluir en la tarifa el impuesto de valor agregado IVA, según lo indica la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Además, el tipo de cambio del dólar será actualizado cada día según el Banco Central de Costa Rica.
Y hoy en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos a una especie capaz de cambiar de color en cuestión de segundos. Le hablamos del camaleón. Es reconocido por su capacidad de cambiar completamente en tan solo 20 segundos el color de su cuerpo. Le hablamos del camaleón, un reptil con 4 patas prensibles y cola enroscada. Los camaleones cambian de color gracias a una batería de pigmentos que contienen en unas células especiales llamadas cromatóforos. Estos pigmentos se ubican en la parte externa de la piel y se distribuyen en 3 capas. La parte superior contiene los pigmentos rojos y amarillos, la capa intermedia aloja los pigmentos de color blanco y azul y la capa más profunda contiene los pigmentos oscuros. Los camaleones también cambian de color para ocultarse y pasar desapercibidos de sus presas y sus depredadores. Para completar el disfraz y armonizar por completo con el ambiente, arquean el lomo y se balancean muy despacio hacia adelante y hacia atrás para parecer una hoja mecida por el viento. Vamos de inmediato al campo deportivo. A falta de una semana para que inicie el próximo campeonato, la liga aparece como el principal favorito para pelear por el trofeo del fútbol de la primera división. Los manudos han tenido 3 bajas, pero fortalecieron su ataque y tienen a 2 jugadores para cada posición. A pesar de 3 salidas importantes de la planilla de Alajuelense, el camerino de Andrés Carevic parece el más fuerte para buscar el título del torneo de clausura 2021. El técnico argentino contará con hasta 21 jugadores peleando codo a codo por hacerse un campo en la alineación titular. Para el certamen que iniciará la próxima semana, los manudos no contarán con el panameño Adolfo Machado, jugador con más minutos en la apertura 2020, ni con el argentino Facundo Zavala, quien se adueñó de la lateral izquierda rojinegra. Además, tampoco estará Saburío, quien no fue titular, pero anotó 6 goles en el campeonato. No obstante, ha tenido 2 llegadas importantes para suplir esas plazas. Primero se anunció la llegada de Johan Venegas, principal figura de Saprissa en los últimos 3 años y uno de los delanteros más destacados del país. El ariete puede desempeñarse como volante ofensivo o como punta, lo que le da más alternativas a Carevic. Para la zona defensiva contará con Daniel Arreola. El mexicano de perfil zurdo puede cubrir la banda izquierda, donde también estarán peleando un puesto Jürgen Román y el joven Ian Lawrence. El azteca también puede jugar de central, donde Fernán Faerrón tiene un campo fijo y en donde también aparecen los nombres de los experimentados Junior Díaz y José Miguel Cubero. En la zona media habría pocos cambios y se mantendría la mancuerna entre Brian Ruiz y el hondureño Alex López. En la zona de creación también esperarán su turno Bernal Alfaro, Dylan Flores y el juvenil Brandon Aguilera. Entre los volantes ofensivos el único cambio sería la incursión de Venegas, en una zona donde Barlos Sequeiras ha ganado su cupo y en la que Alonso Martínez y Carlos Mora alternaron titularidades en el certamen anterior con muy buen suceso. En zona de ataque estarían de nuevo Jonathan Moya y Jürgens Montenegro, y además Venegas es alternativa. En Alajuelense están pendientes de la situación de Moya, ya que el goleador tiene una oferta del fútbol de Corea del Sur, del FC Anyang de segunda división. Agustín Lleida reconoció que están en negociaciones pero que aún no hay nada concreto. En la portería tendría la seguridad de Leonel Moreira, mientras que Mauricio Vargas se mantendría como suplente. En la liga están contentos con su planilla, pero no cierran las puertas a algún otro jugador, especialmente si alguno de sus futbolistas debe salir por una mejor oferta en el extranjero. A día de hoy te digo que tenemos muy bien reforzadas todas las posiciones, que estamos muy contentos con la plantilla y no tengo ni una necesidad de traer nada más de lo que tenemos ahora. Sin embargo, como te digo, si hubiera algún movimiento, pues valoraríamos esa incorporación, ¿no?
De esta forma, Alajuelense se ve sólido de cara al inicio del campeonato, el próximo miércoles 13 de enero en casa ante Pérez Celedón. Además, cuenta con una planilla amplia para enfrentar también la Liga CONCACAF y posteriormente la Liga de Campeones de CONCACAF. Por Liga CONCACAF volverá a la cancha el 21 de enero, cuando reciba al Olimpia de Honduras en el estadio Alejandro Morera Soto. El calendario deportivo nacional se vio muy perjudicado el año anterior por la pandemia y solo algunas federaciones lograron organizar torneos. Ahora, en este 2021, el panorama se ve bastante similar. Por ejemplo, el atletismo ya tiene su agenda definida, pero el ciclismo está atado de manos por los permisos de tránsito. El calendario deportivo nacional parece tener un panorama muy similar al que tuvo al final del 2020, por lo menos para los próximos 3 meses. Muchas disciplinas que tienen aval para competir aún no han anunciado calendario, pero otras, como el fútbol de primera división masculina, iniciará el próximo 12 de enero. El atletismo, que incluso organizó uno de los primeros torneos internacionales en el continente el año pasado, tendrá su banderín de salida el 16 de enero con un campeonato de marcha. El fútbol femenino tendría su arranque en la primera semana de febrero. Solamente falta el aval final del protocolo, pero por supuesto se cuenta con la gran experiencia del torneo pasado. La natación también pudo organizar algunas competencias invitacionales antes de culminar el 2020 y regresarán con otro campeonato invitacional entre el 22 y 24 de enero. El patinaje reanudará competencias el 12 y 13 de febrero, mientras que el tenis de mesa se reactivará con 2 capacitaciones en enero y el 6 y 7 de febrero tendrán su primer ranking nacional. El baloncesto diseñará su calendario en las primeras semanas del año. Se tendrá que definir el regreso de las ligas menores y se considerará retomar el torneo al igual que en el 2020, donde se jugó en una sola sede, modalidad que gustó a los equipos de primera división. El ciclismo es una historia diferente, ya que puede organizar torneos y tienen diseñado el calendario, pero siguen sin permisos de ingeniería de tránsito, por lo que de momento no han anunciado nada. Al boxeo nacional le urge regresar a las competencias, ya que el clasificatorio a Tokio está a la vuelta de la esquina, pero todavía no tienen aval para hacer un campeonato nacional. El clasificatorio será en mayo en Argentina. El boxeo profesional volverá con Yocasta Valle, quien defenderá su título el 30 de enero en el país, y el 5 de febrero con Medallita Jiménez, quien luchará por títulos regionales en Panamá. Ahora nos vamos hasta las noticias internacionales. El Congreso de Estados Unidos suspendió de emergencia una sesión destinada a certificar la victoria electoral de Joe Biden luego de que partidarios del presidente saliente Donald Trump irrumpieran en el Capitolio tras enfrentarse con la policía. Enfrentamientos en el Capitolio de Estados Unidos. El Congreso estadounidense tuvo que suspender de emergencia la sesión en la que certificaría el triunfo electoral de Joe Biden, tras la irrupción de seguidores del presidente saliente Donald Trump. El vicepresidente Mike Pence y los legisladores tuvieron que ser evacuados por personal de seguridad del lugar luego de la llegada de los manifestantes. Algunos congresistas expresaron en Twitter que se había usado gas lacrimógeno y que policías desenfundaron armas para defenderlos de los inconformes. Los medios estadounidenses hablaban de una persona herida de bala al interior del lugar. La alcaldía de Washington ordenó un toque de queda en la capital estadounidense desde las 18 horas local hasta las 6 de la mañana del jueves. En tanto, el presidente Donald Trump pidió en Twitter a sus seguidores protestar de manera pacífica, cuando minutos antes él mismo había pedido en un mitin frente a la Casa Blanca que sus simpatizantes marcharan hasta el Capitolio. A 2 meses de las elecciones del 3 de noviembre, Trump sigue sin reconocer el triunfo electoral de Joe Biden y alega un fraude masivo en su contra sin presentar pruebas sustanciales. Y el vicepresidente saliente de Estados Unidos, Mike Pence, afirmó que no intervendrá para detener la certificación en el Congreso de la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre, desafiando los deseos del mandatario republicano Donald Trump. Mike Pence no obstaculizará la certificación del triunfo electoral de Joe Biden.
Así lo aseguró el miércoles el vicepresidente estadounidense en una jornada en la que el Congreso debe oficializar los resultados de los comicios de noviembre. Pence desafía así los deseos del presidente Donald Trump, quien a 2 meses de las elecciones aún no ha concedido la victoria de Biden. La ceremonia de certificación es un acto protocolar en el que el papel de Pence es mayormente administrativo y ceremonial. Sin embargo, varios legisladores republicanos comenzaron a objetar el triunfo de la fórmula demócrata integrada por Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris, pero no cuentan con el apoyo necesario en la Cámara de Representantes y el Senado. El equipo legal de Trump ha tratado de impugnar sin éxito los resultados en varios estados, alegando un fraude masivo del que no han presentado pruebas sustanciales. Mientras tanto, simpatizantes del mandatario se movilizaron en Washington hasta el Capitolio para respaldar las acusaciones de fraude. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, tendrá que permanecer en prisión a la espera de que Estados Unidos recurra la decisión de no extraditarlo. Así lo decidió la justicia británica ayer miércoles. La justicia británica rechazó el miércoles dejar en libertad bajo fianza a Julian Assange, a la espera de que Estados Unidos recurra la decisión de no extraditarlo. En su dictamen, la jueza indicó que está convencida de que hay razones para creer que si Assange es puesto en libertad, no se presentará en la corte para hacer frente a los procedimientos de apelación. Como argumento en contra de su liberación, la Fiscalía había destacado que el australiano de 49 años dispone de los recursos para huir y señaló la oferta de asilo político hecha por México el mismo lunes, en cuanto se supo que el Reino Unido rechazaba entregarlo a Estados Unidos. Su defensa, en cambio, aseguró que se malinterpretaron las palabras del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y que su oferta se aplicaría solo al final de todo el proceso. La pareja de Assange lamentó la decisión judicial. Esta es una gran decepción. Julian no debería estar en la prisión de Belmarsh en primer lugar. Reclamo al Departamento de Justicia que retire los cargos y al presidente de Estados Unidos que indulte a Julian. En 2012, Assange se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres, vulnerando una libertad bajo fianza impuesta por la justicia inglesa a la espera de examinar un pedido de extradición a Suecia que lo reclamaba por violación, cargos que luego fueron desestimados. Allí vivió refugiado durante 7 años, hasta su detención en abril de 2019, cuando el presidente Lenín Moreno le retiró el apoyo que le había concedido su predecesor Rafael Correa. Desde entonces, el australiano está recluido en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh. Estados Unidos quiere juzgarlo por espionaje, a raíz de la publicación de unos 700.000 documentos militares y diplomáticos secretos. Más de 50 personas, entre ellas un abogado estadounidense y decenas de figuras de la oposición pro-democracia, fueron detenidas ayer miércoles en Hong Kong durante la mayor redada hasta la fecha en nombre de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín. Más de 50 personas fueron detenidas el miércoles en Hong Kong durante la mayor redada hasta la fecha en nombre de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín. Entre los detenidos está un abogado estadounidense y decenas de figuras de la oposición pro-democracia. La policía confirmó que 53 personas fueron detenidas por subversión en un operativo en el que participaron unos 1.000 efectivos. La operación fue defendida por el gobierno chino. Los derechos y libertades comunes de las que gozan los habitantes de Hong Kong no fueron afectados. Lo que pudo ser afectado es solamente la libertad de algunas fuerzas exteriores e individuos en Hong Kong que conspiran para intentar socavar la estabilidad y la seguridad de China. En Estados Unidos, Anthony Blinken, nombrado por el presidente electo Joe Biden para dirigir el Departamento de Estado, calificó los arrestos de ataque contra los derechos universales. Por su parte, la Unión Europea reclamó la liberación inmediata de los detenidos. El arresto coordinado de más de 50 activistas pro-democracia por acusaciones de subversión basadas en la Ley de Seguridad Nacional envía la señal de que el pluralismo político ya no es tolerado en Hong Kong. Según personalidades pro-democracia, los arrestos están relacionados con las primarias celebradas en julio por la oposición antes de las legislativas que estaban previstas en septiembre, pero que fueron aplazadas por la pandemia.
China calificó las primarias de grave provocación y afirmó que hacer campaña para tomar el control del Parlamento podría considerarse subversión en nombre de la Ley de Seguridad Nacional que entró en vigor el pasado 30 de junio. A esta hora agradecemos su compañía y le invitamos a que nos acompañe en la programación habitual de Canal 13 y por supuesto en nuestras redes sociales en Facebook, Sinar Costa Rica Noticias y en Twitter, @Sinar Noticias. Buenos días, que la pasen bien.